Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues Señor, venimos delante de ti. Así como estamos con el corazón probablemente triste, con el corazón probablemente hecho pedazos, con mucho dolor, con mucha tristeza, a lo mejor hasta con mucha rabia, con mucho enojo. Así como estamos esta noche, Señor, venimos delante de ti para que nos recibas así como estamos, para que recibas nuestro dolor, recibas nuestra tristeza, puede ser hasta nuestra queja, nuestro desencanto. Y para que nos des consuelo, nos des paz, nos des sanación a nuestros corazones, a nuestras vidas. Bendice lo que vamos a hacer, bendice el momento al que vamos a entrar, que sea para darte gloria y que sea para sanar nuestros corazones. Mamita María, tú que recibiste a Jesús en tus manos cuando te lo entregaron al bajarlo de la cruz, hoy también atendemos a ti en el tremendo dolor que tú sufriste y que nosotros estamos compartiendo de alguna manera por el ser querido y que no entendemos como tú no entendiste. Hoy pedimos tu intercesión por todos y cada uno de los que estamos acá. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar, le pusimos anástasis al retiro porque en griego quiere decir resucitar, levantarse. Pensamos muchos nombres, por supuesto, ¿no? Pero al final, cuando le dimos vueltas a la idea general y a lo que queremos que de alguna manera el Señor haga, ¿no? Tanto con aquellos que han partido y que les extrañamos y que hoy les lloramos, que lo haga también con nosotros, que nos levante, que nos dé vida, que les dé vida, ¿no? Entonces, estamos en medio de un dolor profundo, por la enfermedad o por la muerte, Además, de estar lidiando con otras pérdidas como las de hoy, estoy pensando con la cuestión del COVID-19, de estar lidiando con otras pérdidas, otra vez la tanatología, de hecho, aunque lo vamos a enfocar en personas concretas, en los seres queridos, que probablemente es donde toma más fuerza, más sentido, más todo, pero en realidad, llevamos un año, ¿no? La mayoría, llevamos un año, pues pasando como que por diferentes momentos de pérdida. Hay personas acá que probablemente han perdido el trabajo, ¿no? Hay personas que a lo mejor han perdido una relación, ¿no? Los divorcios, las separaciones también han subido en este tiempo, ¿no? No lo sé, otras cosas que se pueden estar perdiendo. Hemos perdido la vida como era de alguna manera, ¿no? Y todos vamos pasando por algún tipo de duelo, ¿no? El dolor de quien perdió a su ser querido, ¿no? Otra vez yo había mencionado hace ratito, el dolor de quien perdió a su ser querido es terreno sagrado. Es terreno sagrado y entramos ahí con mucho respeto, Así nos acercamos usted y yo a esta realidad con profunda reverencia y respeto. Entonces, ¿qué le quiero decir? Mire, otra vez, porque entre más le daba vueltas y preparaba esto y leía aquí y escuchaba allá y acomodaba cosas, quiero decirle, pues que no hay palabras mágicas, no existen para consolar o para aminorar el dolor de alguien que
que ha perdido un ser querido. No hay palabras mágicas. La medida que en que experimentamos el duelo, ¿sí? El duelo, la pérdida, es individualizada y se basa en nuestra personalidad. Mire, puede ser que en una misma familia, que hayan perdido un ser querido y que haya 3 personas, por ejemplo, 3 hijos que han perdido al papá o a la mamá, ¿no? Y que los 3 estén viviendo este momento de manera diferente. ¿Sí me explico? Es decir, los 3 están pasando por un duelo, pero puede ser que cada quien lo esté viviendo de manera individual, Entonces, a veces tiene que ver con nuestra personalidad, si también ya tuvo experiencias anteriores de pérdida, ¿no? El entorno también, de quién esté rodeado, muchas cuestiones, vamos a hablar de estas. Entonces, cada persona ve y siente el duelo de manera diferente. Cada persona ve y siente el duelo de manera diferente. Y cada pérdida también, puede ser que acá haya personas que hayan perdido a varias personas ya, también en su familia. Que hayan perdido un padre, que hayan perdido un hijo, que hayan perdido a papá y luego a mamá, o no lo sé. Entonces, y cada pérdida también es diferente. Cada pérdida también es diferente. Entonces, no hay, mire, y aunque les digo, esto que vamos a ver en esos 3 días va a iluminar de alguna manera, va a iluminar, y esta es mi oración y este es mi deseo. Mayoría de la gente que se dedica a trabajar estas cuestiones del duelo, ¿sí? No hay un guión para que nos diga cómo se vive. O sea, como que haz esto para que te evites esto, no hay un guión como tal. Entonces, es importante que entendamos esto. Entonces, estábamos trabajando en retiros de sanación y liberación, ¿no? Para las familias, ¿no? Y le digo, de alguna manera, los individuos, pues, abarcaban la vida en general de personas. Yo creo que en algún momento de los retiros de sanación hablamos de sanar también esta parte de que se nos murió un ser querido, pero no entrábamos de manera profunda en este punto. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer con calma, ¿no? En estos 3 días de reflexión. Hoy es el día 1, ¿no? El día 1, y el día 1 lo hemos llamado de la ira al perdón, de la ira al perdón. Tratará el día de hoy, ¿no? Sobre todo por el enfoque que le vamos a dar al momento de la oración. Empiezo a hablar entonces de tanatología. Probablemente algunos de ustedes ya habían escuchado ese término, a lo mejor algunos no. Ya había dicho que la palabra thanatos en griego quiere decir muerte, ¿sí? De ahí viene la palabra, por ejemplo, eutanasia, ¿sabe? Ahí tiene la palabra eutanasia, viene de 2 raíces griegas, eu en griego quiere decir bueno o buena, ¿sí? Y thanatos quiere decir muerte. Entonces, en realidad, eutanasia, por ejemplo, diría buena muerte, aunque no se refiere a eso, ¿no? Pero de ahí viene la palabra tanatología. Entonces, la tanatología es una rama de la psicología, que se dedica al tratamiento del dolor psicológico y emocional. A esto se dedica la tanatología, que nos produce la pérdida, Y otra vez, ya le mencioné, hay muchos tipos de pérdidas. Un divorcio es una pérdida, perder el trabajo es una pérdida, que se muden de una ciudad a otra es una pérdida, cambiarse de casa es una pérdida. Hay muchas cosas, ¿no? Puede haber pérdidas pequeñitas, pero el ser humano, a través de la vida, vamos enfrentando esta realidad una vez y otra vez y otra vez. Entonces hay muchos tipos de pérdidas. Estos 3 días nos vamos a enfocar en la del ser humano, por la situación que vivimos, con un ser querido que ha partido, que ha dejado un vacío y un dolor inmenso. Pero estos conceptos se aplican de manera analógica, ¿sí? De manera analógica a los diferentes tipos de pérdidas que experimentamos a través de nuestra vida. Entonces, el proceso, la tanatología, ¿no? No trata y no quiere, ¿no? Es un tratamiento no te va a quitar el dolor inmediatamente, pero sí nos va a ayudar a entender este proceso, este dolor, las etapas, y digo etapas entre comillas,
porque en realidad tampoco son etapas. Disculpe que esté así como que cantinfleando ahora. Se les dice etapas, pero en realidad no son etapas porque no suceden las 5, no suceden en el orden que se las voy a presentar. Puede ser que suceda una y no suceda otra, puede ser que se regrese. Son más bien como momentos, como sentimientos, como es una serie, una combinación de cosas, una serie de cosas que van a suceder después de la pérdida de un ser querido, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar a entenderlo para irlo superando, Y superando, entiéndase, no se trata de olvidar, no se trata de dejar de llorar, no se trata, se trata de volver mínimo a una normalidad básica, volver a vivir de alguna manera, porque una cosa que provoca la muerte del ser querido a veces es que la persona también se quiera morir, es que la persona se encierre, es que la persona deje de vivir, ¿sí? Entonces, superarlo, cuando yo me refiero a superarlo, no es olvidar a la persona o ya estoy muy contento, ya estoy muy sonriente, no, me refiero a aprendemos a vivir con esa pérdida, aprendemos a vivir con la ausencia física de aquella persona que ahora vivimos extrañando de cualquier manera y que la vamos a extrañar siempre, ¿sí? Entonces, este proceso es como un mapa que nos va mostrando los lugares en este proceso de la pérdida, en este proceso del duelo, los lugares donde hay que ir más, ¿sabes? Los mapas o como el GPS, ¿no? El GPS que nos dice dónde ir más despacio, ¿no? Dónde ir con cuidado, dónde tienes que parar, dónde hay que esquivar porque hay un bache, ¿no? Hay algunos GPS que te dicen dónde hay baches y lo han detectado ya, ¿no? O dónde tomar una ruta alterna, dónde sacarle la vuelta porque a lo mejor, pues ahí te vas a quedar atorado. Entonces, el proceso puede servir, y disculpe que esté utilizando como ejemplos, pero ilumina de alguna manera como un mapa. Se ha escogido, ¿no? Se ha escogido como el símbolo de esta ciencia que ha ido tomando forma a través de las últimas décadas a la mariposa. La mariposa es el símbolo de la tanatología, de procesar los duelos. Porque de alguna manera nos habla de una etapa de transformación o de un proceso de transformación como el que pasa la mariposa, ¿no? Que eso. Entonces, lo que vamos a hacer en estos días otra vez es como le voy a prestar a través de lo que vamos a estar comunicando y los testimonios, nuestros ojos para que usted vea las cosas desde otro punto. De por sí ya los está viendo de una manera por todo lo que implica la relación que tuvo con el ser querido. Pero para poder abrir un poquito más el enfoque y ver desde otros puntos de vista, los testimonios nos van a ayudar en esto muchísimo también. Entonces la mariposa se encierra en su cocuyo, ¿no? Del dolor para luego salir y mostrar sus alas hermosas, ¿no? Es como que hasta como que medio muere, se apaga. A mí me parece que el duelo es como entrar en algo, como que desapareces, ¿no? Todas las emociones y todo. Hay gente que de hecho se retrae mucho, se encierra, no quiere hablar con nadie. Hay algunos factores, hablan los psicólogos y los tanatólogos, que hay algunos factores que hacen que el proceso del duelo tenga todas estas variantes de las que yo le hablaba, que lo hacen de manera individual, que hacen que unos lo vean de una manera, otros de otra manera y otros de otra manera. Entonces, 5 factores que mencionan que puede haber más factores, ¿no? Primero, la relación o el tipo de vínculo que le unía a la persona por la que usted está pasando este proceso, ¿sí? O sea, no es lo mismo la pérdida de una amistad, se murió un amigo y duele, ¿sí? Yo le digo, también me pasó por eso, un amigo que quería mucho se muere, es un dolor, es una pérdida, hay que hacer un proceso, no es lo mismo que se me muera un hijo. Entonces la relación, el tipo de vínculo que tenía con la persona que fallece, de ahí la intensidad del dolor también. No duele igual, no duele de la misma manera, ¿no? Otro factor que puede
hacer más grande o menos grande el proceso y el dolor que se vive es si ha habido preparación, ¿sí? O lo que se llama el preduelo. Si una persona muere de repente, ¿sí? Estaba sana y muere de repente, muere en un accidente, o ahora que estamos experimentando estas muertes del COVID, que la semana pasada estábamos hablando con la persona y estaba bien, ¿no? Y luego al día siguiente supimos que está infectada y en 3 días falleció, ¿sí? Entonces, hace que también el dolor, la manera como lo vivimos sea distinta. Por ejemplo, si alguien ha perdido, no estoy diciendo que duele más o menos, duele diferente, quiero decir acá. Pero, por ejemplo, si yo tenía un familiar que ha estado enfermo por muchos años y que he visto cómo poco a poco ha ido perdiendo la vida y cómo a lo mejor los últimos meses o las últimas semanas ha sido muy doloroso, ¿sí? Ya ha habido, cuando sucede esto, ya ha habido lo que llaman los tanatólogos un preduelo. ¿Sí me explico? Porque se ha ido perdiendo la salud. Entonces, eso lo hace de alguna manera distinto, ese tipo de muerte, a que sea de repente. Entonces, si ha habido preduelo, ¿sí? Si ha habido una enfermedad larga, hace distinto. Si hay apoyo social, los amigos, ¿no? El entorno en que se encuentra, si encuentra refugio en la gente a su alrededor, ayuda, o si no hay, es una cosa que también se ha complicado con la situación que vivimos ahora. De hecho, vivir un duelo ahora no es lo mismo que como vivíamos los duelos hace un año. Hay varias cosas. Vamos a hablar de eso, de la cuestión de qué agravantes hay hoy cuando se muere un ser querido. Diferenciando otra vez diferente, pero hay ciertos agravantes por la cuestión del distanciamiento social, por la cuestión de que hay gente que ni siquiera se está despidiendo de sus seres queridos de manera física, por la cuestión de que ni siquiera los están viendo, hasta el hecho de ver a la persona. Porque hay gente que en la etapa de negación dice como que no es posible, no se murió. Y si no te dejan verlo, si te entregan unas cenizas, ¿sí? Ya complica más el proceso. Entonces, sí hubo apoyo social. La fe y las creencias religiosas también tienen un factor importante, ¿sí? Si la persona tenía esperanza, si la persona creía en Dios, incluso en medio del dolor y de todo lo que se experimenta, la fe siempre, ¿sí? Y la esperanza mitiga el dolor de alguna manera, ¿sí? Nos ayuda en este proceso. Es diferente a no creer en nada. Mayoría de los psicólogos afirman esto. Y luego finalmente el otro factor son los factores culturales o sociales, ¿sí? Culturales o sociales. Hay lugares donde la muerte no tiene un tinte tan dramático. Me parece que en Occidente hay algunas culturas que se ve como algo más transitorio, no se ve tan dramático, pero estoy pensando que en la cultura nuestra, en la parte occidental, pues aunque hablamos de la muerte, el Día de los Muertos, de alguna manera estoy pensando los hispanos, sí tiene una carga cultural muy especial con nosotros. Hablemos del duelo. El duelo, entonces, ¿sí? Es un proceso de adaptación emocional, a una pérdida significativa de una persona. Otra vez ya había mencionado, hay diferentes tipos de pérdidas. Aquí nos estamos refiriendo a la pérdida. Vamos a trabajar con nuestras pérdidas que tienen que ver con un ser querido, ¿no? En un duelo, nuestro cuerpo respondemos físicamente. Hay personas que una vez que saben que murió su ser querido, tiemblan, se desmayan, les dan náuseas, tienen problemas para comer, problemas para dormir. O sea, el cuerpo lo siente y el cuerpo lo vive, ¿sí? El cuerpo responde. Nuestra mente y nuestras emociones también responden frente a la pérdida o la amenaza de esta. Ahora, tengo que decir una cosa importante aquí. El duelo en sí mismo, el proceso como tal, no es patológico. El duelo
no es un proceso patológico, es un proceso natural, normal, de hecho necesario, ¿sí? No hay nada malo como, es que estás enfermo porque te sientes así. No, no, no. El duelo, el proceso y cada una de las cosas que vamos a ir explicando es normal, es natural y es necesario, por el que la persona tiene que pasar para ir acomodando todo y continuar con su vida. Entonces es un proceso natural, normal, necesario. Es importante que entendamos esto. Es normal lo que está pasando en su corazón, en su vida, en sus emociones, en su cuerpo, es normal. Los seres humanos hemos sido más o menos habilitados o preparados para sacar fortaleza en este proceso. Hemos sido habilitados. Es un proceso y quiero que sepa porque cuando estamos ahí probablemente pensamos como, nunca se va a ir esta tristeza, ¿sí? Nunca se me va a ir este dolor, ¿no? Voy a estar así, no lo sé, nunca se me va a ir esta depresión si ya se complica un poquito más. Y quiero decir, hemos sido preparados para pasar por esto de alguna manera. Estamos habilitados, ¿sí? Estamos habilitados. Ahora, en el duelo también, ¿sí? En este proceso, no hay, ya mencioné esto, no existe una pérdida típica. Es como que así más o menos son todos los duelos. No hay una pérdida típica, un proceso de pérdida típico. Es una experiencia siempre individual. Unas personas tardan más tiempo en salir, ¿sí? Que otros, pero lo logran. Hay algunos que hasta probablemente, ¿no? Que lo hagan no tan complicado, que lo brinquen rápido, relativamente rápido. Todo mundo tiene que hacer un tipo de proceso de cualquier manera. Pero puede ser que haya personas que necesiten más ayuda. Entonces el tiempo varía. Mayoría de los psicólogos hablan de 3 meses, 6 meses, 1 año, hasta 1 año o más a veces. Otra vez depende de cada persona, depende de cada relación, depende de un montón de factores. No es tan sencillo. Es natural en este proceso, en el proceso del duelo, sentir culpa. Es natural sentir ansiedad. Es natural sentir deseos de estar solo. Es natural y es normal. El luto, con frecuencia, ¿sí?, acompaña el duelo. Entonces, una cosa es el duelo y otra cosa es el luto, ¿sí? Entonces, el duelo es el proceso. El luto, con frecuencia, acompaña el duelo, mientras que el duelo es una experiencia y un proceso personal. El luto, diferenciamos las dos palabras, el luto es el proceso personal, ¿sí? Es un proceso, el luto es la manera en que se expresa el duelo, la pérdida, ¿sí?, de manera pública. Cuando dicen esa persona está de luto, es la parte como externa de cómo estoy expresando el dolor que estoy viviendo adentro, ¿sí? A eso se le llama luto. El luto podría involucrar creencias y rituales religiosos, ¿no? El velorio, el novenario, este tipo de cosas es parte del proceso del luto. Es la parte externa. Y una tercera cosa envuelta en este proceso es la pena. La pena, ¿sí? Otra vez, el duelo y el luto suceden durante un periodo que se llama pena. La pena se refiere al tiempo cuando una persona experimenta tristeza, ¿sí? Experimenta tristeza después de perder a un ser querido, Sí quiero cerrar esta parte con esta idea de, otra vez, es normal y necesario, no es patológico, es normal y necesario. Algunos tanatólogos, psicólogos hablan que hay 3 tipos de duelo. Entonces, el duelo que yo le he estado describiendo es el duelo normal, natural, por el que pasamos todos y que voy a explicar cada una de estas etapas en estos 3 días. Hoy vamos a hablar de 2 de manera concreta, la negación y el enojo. Este es el proceso natural, pero hay algunos psicólogos que nos hablan que cuando se complica el duelo, ¿sí? O hay 3 tipos de complicaciones en el duelo, ¿sí? Y que tenemos que estar atentos para, ya sea que busquemos la ayuda o que nuestros seres queridos o que yo a un ser querido
le busque la manera de ayudarle en este proceso. El primer tipo de duelo o primer complicación en el duelo, el proceso normal se puede complicar, ¿sí? Y hay 3 tipos de complicaciones. El primero es el duelo bloqueado. Cuando hablamos de duelo bloqueado, la persona no pasa de la etapa de negación, la primera etapa. No se permite experimentar lo que está sintiendo, ni el dolor, ni la tristeza, ni la ira. Y no avanza en las etapas hacia la sanación. Es un bloqueo emocional completo. Hay personas que se bloquean literalmente y que pueden estar así por mucho tiempo, así de, y bloquearse de verdad de no quiero sentir nada, no quiero experimentar nada, ¿no? Y otra vez es un mecanismo de defensa que es sano, que el cuerpo y la psique de cada quien lo pide, pero si se bloquea por mucho tiempo, entonces no se camina en el proceso hacia la sanación. El siguiente tipo de complicación se le llama duelo complicado. Y en el duelo complicado, le explico, entran factores de riesgo. Esto es lo que dicen los psicólogos. En el duelo complicado entran factores de riesgo. Se complica el duelo cuando la persona que está pasando por este dolor tan fuerte, para mitigar el dolor de la pérdida, pues empieza a tomar mucho, por ejemplo, le entra duro al alcohol, o se droga, le entra duro a las drogas. Una vez que agregas estas cosas para mitigar el dolor, ¿sí? Para mitigar el dolor, esta situación complica la evolución del duelo. La persona no se permite hacer el proceso, se está como anestesiando. Entonces no permite y entonces no sucede el proceso, te quedas ahí también trabado. Hay gente, otra vez, que luego de perder a un ser querido, ¿sí? El proceso depresivo en el que entra le lleva literalmente a ahogarse en el alcohol, a tomar mucho, tomar o drogarse. Y la tercera complicación que nos menciona es lo que se llama el duelo patológico. Y el duelo patológico es cuando la persona no puede continuar con su vida, ¿sí? No puede continuar con su vida y no se puede hacer cargo de sus actividades básicas. No puede llevar una vida más o menos normal, es decir, pasa el tiempo, mucho tiempo, y no hace el proceso. Y se queda ahí, sobre todo sumergida, ya sea en la segunda etapa o en la cuarta etapa o en el cuarto momento, y voy a hablar de ellos con más calma, o en el de la ira o en el de la tristeza, y no lo brinca, se queda ahí por mucho tiempo. ¿Por qué menciono estos tres tipos de complicaciones? Porque debemos estar atentos con nosotros mismos y con un familiar, porque a lo mejor cualquiera de estos casos, ¿sí? En cualquiera de estos casos, puede ser que se necesite una ayuda de un profesional, un psicólogo, un tanatólogo, un coach, ¿no? Si es problema ya de alcohol, entonces se va a necesitar trabajar el problema del alcohol también y luego el trabajo emocional también. Entonces, generalmente sin esto podemos brincar estas cosas, podemos hacer el proceso, pero puede ser que se complique en alguno de estos tres puntos. Entonces vamos a lo que se llama las etapas del duelo. Esta señora que está aquí, ¿no? Ya con sus años, ella es Elizabeth Kubler-Ross. Es la madre de la tanatología. Fue una psiquiatra suizo-estadounidense, ¿no? Nacida ya por el 1926, que ella se especializó en cuidados paliativos. Yo probablemente es que sí ha tenido un familiar enfermo, cuidados paliativos, la última parte, y en las situaciones cercanas a la muerte. Después de trabajar durante bastantes años en contacto con pacientes en estado terminal, ella desarrolló el famoso modelo, ¿no?, de Kubler-Ross, en el que establece 5 etapas del duelo. Mayoría de los tanatólogos, ¿sí?, se basan en lo que ella escribió. Otra vez es la madre de la tanatología, la madre de los procesos de duelo. Aunque son más bien, yo había dicho, no, más que etapas, son 5 estados mentales que actúan como referencia para entender
cómo se va produciendo la evolución del doliente desde el momento en que sabe que su ser querido ha muerto hasta que acepta esta nueva situación. Entonces, desde que sabe, se da cuenta hasta que acepta. Escribió un libro, ¿no?, que se hizo un bestseller, publicado por ahí en 1969, que en inglés se llama On the Death and Dying, acerca de la muerte y de los que están muriendo, los que van a morir. Entonces, etapas, otra vez regreso, etapas forman parte de un marco, en realidad, de un marco que en el que aprendemos a aceptar la pérdida. Yo, de hecho, a mí no me gusta el término pérdida porque no los perdemos, sino la partida, y la partida física también, porque tampoco es como que se van y nos abandonan, es la partida física de esta realidad en la que estamos, de esta realidad, ¿sí?, de este mundo, de un ser querido. Las etapas que forman parte del marco son instrumentos para ayudarnos a ponerle nombre o a identificar lo que estamos sintiendo, lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo. De hecho, las etapas no son paradas en ningún proceso de duelo lineal. Yo le voy a presentar 5 y no es como que, primero se da esta y luego se da esta y luego sigue en esta, y no es así. Puede ser que empiece en la cuarta y luego regrese a la segunda. Puede ser que nada más viva una sola y pueda brincar. Puede ser que pase por 3, puede ser que pase, o sea, otra vez, es muy distinto. Entonces, son paradas en ningún proceso de duelo lineal. No todo el mundo atraviesa todas, ¿no? Ni lo hacen en el orden que estoy describiendo aquí, ¿no? Negación, ira, negociación, depresión, aceptación. No, hay gente que a lo mejor empieza por acá y luego brinca para acá y luego regresa aquí, vamos a hablar, ¿no? O puede ser, le digo, que pase por un par y luego esté en la quinta. Una vez llegando a la quinta, la persona ya continúa su vida, no, otra vez, no sin tristeza, no sin recordar a sus seres queridos, pero sí como comenzando a vivir, a retomar, ¿sí?, las cosas básicas. Entonces, si pasa esto, entonces se necesita ayuda. Si se complica, ¿no?, entonces entra en un duelo patológico. Cuando una persona se queda inmersa en alguna de las etapas, ¿no?, en el dolor, por ejemplo, ¿no?, en el dolor emocional, no consigue salir de pues, y si continúa sin poder reincorporarse a su vida, y sus episodios son muy frecuentes de llanto recurrente, entonces ahí estamos hablando de que no, ya se complicó el duelo, ya se hizo a lo mejor muy largo, o se hizo muy fuerte también como intensidad. Al principio todas las etapas son muy fuertes, pero poco a poco van cediendo de alguna manera. Entonces, sin más, vamos a pasar a la primera etapa, ¿no?, que es la etapa de la negación. Otra vez, mayoría de las veces, no siempre, pero mayoría de las veces, sí, esta es lo que primero que sucede. Mayoría de las veces, no necesariamente, pero yo creo que casi siempre es lo primero que sucede. Inicialmente, ¿no?, el estudio o trabajo de esta área se centraba en las personas que estaban agonizando, ¿no? Otra vez así comenzó Elizabeth, perdiendo la salud o la vida, por lo que para quien había experimentado la pérdida de un ser querido, ¿no?, en realidad se refería al enfermo como tal, que iba perdiendo la salud. Para quien pierde un ser querido, es decir, que quien falleció fue mi ser querido, fue el que perdió la vida, la negación es más simbólica que literal. No quiere decir que la persona no sepa, ¿sí? Cuando hablamos de negación, no es como que la persona no sabe en absoluto, ¿no? No sabe que la persona amada ha fallecido, sino que la persona, lo que más bien, la negación tiene que ver como con esta parte de la persona ya no estará en casa, no regresará. Entonces, la primera parte del shock, ¿no?, que nos pega cuando sabemos de la muerte de la persona que amamos, es de negar de alguna manera, ¿no? Y de negar, no estoy diciendo que a veces ni siquiera lo expresamos, es un proceso a veces interior de
de no puede ser, de que no te la crees y pueden pasar semanas, escúchame, pueden pasar semanas y seguir pensando como que no, aunque ya haya sucedido el funeral y todo y el novenario, puede ser que semanas después la persona siga en shock y siga pensando como que no se fue. Recientemente, hace un par de meses, me tocó hacerle una entrevista a una familia, a un excompañero del seminario, tres muchachitos, tenía 3 hijitos, ¿no? Era un muchacho como de 17 años, una muchacha como de 15 años y su hijita de 8, eran ellos 3. Y murió su esposa de COVID, tenía 42 años. Tenía algunas complicaciones, le pegó el COVID y falleció. Mire, yo les hice la entrevista a los niños y yo creo que habían pasado como, no sé si un mes o 2 meses, que habían perdido a su mamá. Un par de meses después de que su mamá había fallecido, a los niños, sobre todo las dos niñas, todavía salían todas las tardes a esperar que su mamá regresara. Era psicóloga ella, los dos eran psicólogos. Entonces en la tarde, como a las 7 de la tarde, su mamá y su papá regresaban del consultorio, a veces regresaban a diferente hora. Entonces los niños, el papá sigue en la casa, dejó de dar terapia por un buen tiempo, las niñas salían todas las tardes esperando que su mamá regresara, en esta parte de todavía de shock. Todavía no creían. La más grande sí dijo en la entrevista algo así como que, pues ya me he dicho que qué tonta soy porque mi mamá no va a regresar. Pero sigo saliendo, ¿no? Otra cosa que pasa en esta etapa del shock, es que sueñas, o que la persona regresa, o que la persona no se ha muerto, o que la persona está viva. ¿Qué pasa con el shock? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede este shock de alguna manera? Mira, no podemos asumir esa pérdida. Es tan grande el dolor, es tan grande la tristeza, así de momento que te da el golpe. La realidad es excesiva, ¿sí? Para nuestra psique, no lo aguanta. Entonces, el hecho de negar la realidad de que alguien ya no está con nosotros porque ha fallecido, ¿sí? Esto lo hace la mente. Permite amortiguar el golpe y aplazar de alguna manera parte del dolor que nos produce esa noticia. Aunque parezca una opción poco realista, ¿sí? Esta de negar la cuestión, negar la situación, la negación tiene su utilidad para nuestro organismo, ya que ayuda a que el cambio de estado de ánimo no sea tan brusco que nos cause un daño irreparable. Es como que el shock nos sirve como, y yo voy a decir un término así como que a lo mejor ni existe, un adrenalinazo, ¿no? Como esta adrenalina, como cuando estás en un accidente y la adrenalina te corre y aunque te golpeaste no te duele, pero cuando es con el duelo, este adrenalinazo va al corazón, va a la alma, para no sentir este golpe de la pérdida de la persona que amamos de una. Nos distancia el shock, la negación nos distancia momentáneamente del dolor. Entonces, es cierta, podemos llamar, en esta etapa se da cierta insensibilidad, y esta insensibilidad, este no sentir, ¿sí? Este no sentir es necesario, ¿sí? Por eso a veces hay personas que no pueden llorar al principio. O sea, se muere el ser querido, hasta puede pasar el velorio, puede pasar el novenario y no lloran, porque siguen en el shock, siguen en la negación. Nos sirve, otra vez, no estoy diciendo que es malo, es normal. Nos sirve como una desconexión de la realidad o con la realidad.
y nos da tiempo para aceptar lo que ha sucedido, para afrontar la realidad. Nos ayuda a dosificar, ¿sí? Como que dividimos en dosis, que no se nos venga de uno todo, a dosificar el dolor de la pérdida, a dejar entrar únicamente lo que somos capaces de soportar. De otra forma, ¿sí? De otra forma, esto sería abrumador e irresistible de alguna manera. En la etapa de la negación, la primera, pues surgen algunas preguntas. A menudo nos hacemos algunas de las siguientes preguntas. Esta es la clásica, ¿no? Esta es la clásica. ¿Es verdad? ¿Es cierto? ¿Ha pasado realmente? ¿Es verdad que ya no está papá? Nos sucede que contamos, yo no sé si a usted le ha pasado esto, los que lo tienen reciente, ¿no? Nos sucede que contamos la historia de la pérdida una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y es como que para ir diciéndoselo a nuestra mente. Se lo compartimos a la gente, pero en realidad no lo vamos diciendo a nosotros en esta etapa. La negación puede ser explícita, no, que digas, estoy pensando como cuando en el velorio, así como que no puede ser, no lo sé, o sea, que lo grites, que lo expreses, o puede ser implícita, que aunque nos expresemos verbalmente aceptando la información de que el ser querido, ¿sí? Ha fallecido, la práctica como nos comportamos puede ser como si lo que estamos viviendo fuese una ficción transitoria. Es decir, un papel que nos toca interpretar sin que nos lo creamos del todo. Eso pasa en la negación. En otros casos, otra vez, la negación es explícita y se niega de manera directa la posibilidad de que se haya producido la muerte. Hay gente que dice, y sobre todo en las situaciones de ahora, hasta no ver, no creer, y usted no lo cree, y le dicen, no, es que sí falleció, es que yo quiero verlo. Y si no lo veo, entonces no murió. ¿No? La negación no puede ser sostenida de manera indefinida. Es un momento, es parte del shock, puede tardar, no lo sé, un día, 2 días, una semana, 2 semanas, 3 semanas, pero la negación no puede ser sostenida de manera indefinida, porque finalmente choca con la realidad, ¿sí? Que aún no se ha llegado a aceptar del todo, pero poco a poco la negación va siendo sustituida por la realidad de la pérdida o de la partida definitiva. Y así que terminamos abandonando esta etapa, cuando como que la realidad, ¿sí? La realidad como que cae de golpe, como que llega ahí finalmente. Y eso da paso a comenzar a preguntarnos de cómo sucedió, por qué sucedió, las circunstancias. Tratamos de encontrar una explicación, de encontrar una explicación a por qué murió papá, por qué murió mamá, por qué murió mi ser querido, mi hijo, mi hija. Tratamos de encontrar una explicación, por qué tenía que suceder. Podríamos haberlo evitado, nos lo preguntamos. Ahora, la irreversibilidad de la realidad comienza a instaurarse gradualmente. Y comenzamos a creer que la persona no está, ¿sí? Que no está, que efectivamente la persona ha partido. Comienza entonces el proceso de sanación. Una vez que dejamos de negar, que sabemos que se fue, entonces nada más es para evitar que nos dé duro. Acá todavía no hay sanación, en la negación no hay sanación. Nos protege de que no nos dé tan duro la noticia. Una vez que entendemos que sí, que nuestro ser querido partió, comienza el proceso de sanación. Conforme avanzamos, comienzan a aflorar todos los sentimientos que estábamos negando, todos los sentimientos, y eso da pie a otro momento
o a otra etapa. Y a esta, Elizabeth, ¿no?, le llama la de la ira, el enojo o el enfado. La rabia y el resentimiento que aparecen en esta etapa, en este momento, en esta parte del proceso, son fruto de la frustración, que produce saber que nuestro ser querido ha partido y que no se puede hacer nada para arreglar o revertir la situación. La ira, el enojo, el enfado, al igual que todos los demás sentimientos que suceden en este proceso de sanación, son necesarios. ¿Sí? Es necesario, es importante que la gente se enoje si quiere, es importante. Por lo que tienes que estar dispuesto a sentir, ¿sí?, aunque a ratos parezca como que cualquiera de estos sentimientos, ira, enojo, tristeza, dolor, decepción, parezca infinita, parezca que nunca se va a acabar. Muchas veces, detrás de la ira, esto pasa, esto es un análisis psicológico de la cuestión, pero muchas veces detrás de la ira hay muchos sentimientos escondidos. De hecho, a veces sale la ira enfrente para cubrir otros que están atrás siempre, siempre. De hecho, me parece que inconscientemente los seres humanos elegimos la ira o el enojo para no dejar salir los demás sentimientos, los más hondos, porque aún no estamos listos para afrontarlos. La ira entonces acompaña el proceso del duelo. Y esta ira te visitará, este enojo, este enfado, te visitará varias veces de múltiples formas. No es como que ya me enojé una vez y ya se me quitó. No, puede ser que al rato después ya estaba en paz, me vuelvo a enojar, que vuelve a regresar. Y dado que la muerte no es reversible, ¿sí?, luego la percibimos como el resultado de una decisión. Y en esta etapa lo que pasa es que empezamos a buscar culpables. Se murió mi papá, empezamos a buscar culpables, ¿sí? Así es, por eso que aparece una fuerte sensación de enfado que se proyecta en todas las direcciones. El enojo, la ira va para todos lados y que se agarre quien esté porque va para todos lados literalmente. Nos enojamos con todo y con todos, ¿sí? Al no poder encontrarse una solución ni alguien, ¿sí?, de alguna manera, a quien se le pueda responsabilizar completamente por la muerte. Aunque una parte de nosotros, mire, en esta ira, en este buscar quién tuvo que ver en que muriera, incluso a veces uno mismo, ¿no? Esta ira contra uno mismo, aunque parte de nosotros sepa que culpar, enojarme, es injusto. De hecho, puede ser que este momento, esta ira, este enojo no sea justo, no sea lógico, ¿no? Que no tenga validad, que no tenga fundamento en la razón. Simplemente es como que estoy buscando, ¿sí?, dónde descargar mi rabia, mi enojo. Puede dirigirse en varias direcciones. A veces, ¿no? Y voy a regresar sobre la ira va contra nosotros mismos, por no haber cuidado apropiadamente de la persona que falleció, por no haber visto que esto iba a pasar. Entonces, a veces nos culpamos a nosotros mismos, nos enojamos con nosotros mismos, ¿sí? Esta ira se convierte en culpa personal. A veces la ira o el enojo es contra los médicos, contra las enfermeras, ¿no? Hoy en día también, en la situación que vivimos, contra el sistema político, con las malas decisiones de quien tenía que decidir, etcétera. Por su incapacidad, a veces contra los médicos, las enfermeras, por su incapacidad de salvar a alguien tan importante en nuestras vidas, ¿sí? Tan importante en nuestras vidas, como que demandamos que lo hicieran y no lo hicieron. A veces nos enojamos
¿sí? La ira se descarga contra el suceso mismo, el hecho. Estoy pensando ahora con el virus mismo, por ejemplo. Si fue en un accidente, con el accidente. Si fue por una infección, por la infección. Nos enojamos con la infección. Si es con la enfermedad, con la enfermedad. ¿Por qué le pasó a la persona que amo y no? Y empezamos a preguntarnos esto realmente, ¿eh? ¿Por qué esto le pasó a la persona que tanto amo y no a la gente mala? Y no a la gente que no se cuida. Y no a la gente a lo mejor que no ha hecho bien las cosas. Empezamos a decir, o a veces hasta, ¿por qué no a mí? Puede ser. A veces la ira o el enojo puede ser o puede ir contra la persona que falleció, contra el mismo ser querido que estamos llorando, ¿sí? Nuestra ira puede dirigirse a esa persona. Y le decimos, de hecho, en muchos funerales lo expresamos como que ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no pasaste y te quedaste más tiempo conmigo o con nosotros? Le reclamamos y nos enojamos como con cierta ira. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Aunque sepamos que la persona no se quería morir. Esto incluye, ¿sí? La persona no se quería morir. Esto incluye, ¿sí? Cuando incluso, ¿sí? Válgame la redundancia, cuando se comete un suicidio. Las personas que se suicidan, según muchos estudios, están bastante alteradas psicológica y emocionalmente. Además que en algunos casos, algunos exorcistas han hablado también de esto, la persona puede estar bajo una cierta influencia espiritual maligna. Mucha gente que se suicida, la gran mayoría, no sabe, no está consciente de lo que está haciendo. Ya había dicho y regreso con esta parte de a veces el enfado, la ira es contra mí mismo. Y este enfado contra mí mismo se proyecta en una culpa. Es una ira vuelta hacia uno mismo por no haber podido evitar, ¿sí?, que la persona haya muerto, aunque haya tenido la voluntad para hacerlo. Es decir, yo hice todo lo que podía, de verdad, y la gente hace. Es importante que entendamos que no tenemos la culpa. De hecho, aunque nos le echamos, ¿sí? De hecho, si hubiésemos podido cambiar las cosas, lo haríamos por la persona que amamos para que no muriera. Lo haríamos. Pero la realidad es que no podemos. No podemos. La ira también puede ir contra los demás. Puede ir contra los demás en general. Los que se acercan a consolarte, incluso los que se acercan a consolarte con frases, ¿no? Siento mucho que se haya morido tu esposo, ¿no? Y que a veces tú en tu interior dices cosas como, o hasta lo puedes externar y decirles como, ¿tú qué sabes? ¿No? Si tu marido no se ha muerto, si tu hijo no se ha muerto, si tu papá no se ha muerto, si siguen vivos, ¿tú qué sabes? Y te molestas a veces con estas cosas que te dicen a tu alrededor en estos momentos de dolor. La ira de haber perdido un ser querido no tiene límites. A veces incluso, muchas veces de hecho, vamos contra Dios, nos enojamos con Dios. Te preguntas de verdad, hay gente, y otra vez es válido, quiero validar esto. Le preguntamos como que, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estabas? ¿Dónde está ese amor del que me hablaban? ¿Dónde estaba su poder? ¿Dónde su compasión? Y no queremos que los demás nos hablen de Dios y de sus misterios en ese momento. Es como que no quiero ningún misterio ahorita. Quiero que me lo devuelva. La fe se tambalea, se desmorona.
Me siento decepcionado de Dios. Nos decimos cosas como, ¿y si yo le pedí tanto a Dios? Si yo le pedí tanto a Dios que la sanara, que lo sanara de esa enfermedad. Y la ira es porque no me sentí escuchado, no me sentí escuchada. Me quedo entonces en este momento con un Dios, en esta etapa, en este proceso, con un Dios que a nuestros ojos, no acudió en nuestra ayuda cuando más lo necesitábamos. A menudo, tenemos la idea de que si somos buenas personas, no sufriremos los males de este mundo. Y pensamos, cuando nos sucede esto, que nosotros hemos respetado la parte del trato nuestra. Hemos ido a la iglesia, hemos sido entregados, hemos sido amables, hemos sido caritativos, hemos hecho todo lo que se nos ha dicho. Creíamos que seríamos premiados si así lo hacíamos. Pero en esta misma línea, pensamos o suponemos, ¿no? Que si nos cuidamos o nuestro ser querido, si nos cuidamos, si comemos lo que es debido, si nos hacemos nuestros exámenes médicos de rutina, si hacemos ejercicio, pues siempre tendremos salud. Todos estos supuestos, los que tienen que ver con soy una buena persona, hago las cosas bien, se desmoronan cuando a nuestro alrededor mueren los buenos, mueren los justos, mueren la gente que es entregada, mueren la gente que es sana, mueren los jóvenes, muere un bebé, mueren los que más necesitamos, mueren los que nos hacen falta. Una vez más, todo esto que estamos sintiendo es normal y válido. Y no podemos violentar el proceso de cada persona porque podemos terminar alejándola más de Dios, de la iglesia, de nosotros mismos. Mire, Jesús cuando muere Lázaro, a mí me encanta, otra vez este Jesús, este Dios que se hace hombre en la persona de Jesús y que siente como yo siento y que siente como usted siente, que se enoja en el templo, por ejemplo, que se enoja, está bravo. Yo no sé si usted se imaginó a Jesús bravo, enojado de verdad. Me encanta esta imagen. Me encanta la imagen de Jesús enfrente de la tumba de Lázaro también. Que se le murió el mejor amigo. Y dice el Evangelio de Juan que lloró amargamente. Que Jesús lloró amargamente. Ese mismo Jesús en la cruz, muriendo de la peor manera. Si usted recuerda una de las 7 palabras, es el famoso Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este grito que pega Jesús. Entonces, ¿qué quiero decirte con esta etapa, con este momento, con este sentimiento? Es importante que en este proceso te permitas estar enojado, que grites si es necesario, que busques un lugar apartado y a todo pulmón saques todo lo que llevas ahí dentro de tu corazón. Es importante, es parte, es normal, es necesario. La ira aflora cuando estamos listos para sobrevivir, pase lo que pase. Ese sentimiento que como otros, como la tristeza, el pánico, el dolor, la soledad, afloran y desconciertan a nuestros seres queridos, a los que no han perdido un ser querido porque están ahí acompañándote, porque salen cuando apenas comenzamos como que a funcionar
otra vez a nivel básico, entonces nos enojamos. Estamos acostumbrados a contener la ira, no la compartimos. Es importante en este momento, sobre todo los que se les murió un ser querido recientemente, es importante que encontremos personas, espacios y formas de desahogarse sin hacerte daño, sin hacer daño a los demás, pero que busques una manera, que no reprimas esta ira, que no reprimas este dolor, que la saques. Hay gente que lo hace con terapia ocupacional, caminando, nadando, cultivando, haciendo ejercicio. Eso ayuda a irla sacando, a que vaya como que bajando poco a poco. La ira, el enojo es meramente otra indicación. Mira esto, y esto es muy importante que también lo entendamos. La ira o el enojo o el enfado es meramente otra indicación de la intensidad de tu amor por el ser querido que ha partido. Afirma que podemos sentir. La ira nos habla de que hemos amado y que hemos amado profundamente a esta persona y que ahora la hemos perdido. Puede ser abrumadora, la ira puede ser abrumadora porque es proporcional a la cantidad de amor que usted tiene por la persona que perdió. Entonces puede ser que a mayor amor por la persona que ha fallecido, también sea mayor la ira, o la tristeza o el dolor. La ira también irá desapareciendo, hace también su proceso. Y los sentimientos volverán a cambiar de forma. Con esto termino la explicación de las primeras dos etapas. Y voy a pasarle el turno a Narani. A Narani, que nos va a presentar nuestro primer testimonio. Hola, buenas noches. Como les dice José Juan, mi nombre es Narani. Yo también, pues como muchos de ustedes, estamos en este retiro, ¿verdad? Con la intención, ¿verdad?, de compartir un poquito el testimonio de lo que vivimos en esta etapa de poder procesar la partida de un ser querido. En mi caso, pues fueron unos gemelos. Fueron unos bebitos que pues recién nacieron. Y es un proceso muy, muy doloroso porque yo tenía 6 meses de embarazo cuando a mí me propuso el doctor, ¿verdad?, abortarlos, porque aparentemente los niños venían mal. Y pues yo me negué rotundamente, ¿verdad?, a tenerlos, a no abortarlos. Yo quería, pues, la verdad, yo estaba muy ilusionada con este embarazo. Yo estaba muy ilusionada por tener un embarazo gemelar. Los doctores me decían que era un embarazo pues único porque eran gemelos que vienen en la misma bolsa, de esos casos como uno entre 90 casi, ¿verdad? De los embarazos gemelos, de los niños que se comunican hasta con la mente, ¿no? Supuestamente los médicos me habían comentado que así era mi embarazo, ¿no? Eran muy juntos ellos dos. Cuando tenía yo 7 meses de embarazo, ya pues yo era muy delgada, mi vientre pues no resistía mucho el espacio. Casi no caminaba, no podía con mi cuerpo. Y llegó el momento en que pues se me reventó la fuente y tocó irme al hospital. Cuando llego al hospital, pues no me revisan, no me pasa nada, solamente agarraron y me llevaron pues a quirófano. Y lo que hicieron fue una cesárea pues de emergencia. No checaron si realmente la fuente estaba rota, no checaron nada, solamente agarraron,
Me subieron al quirófano, me operaron y pues la anestesia como que no hacía su efecto porque yo estaba muy nerviosa. Tuvieron que dormirme completamente. Pero aún así yo estaba consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor. Cuando nacen los bebés, de alguna manera nacieron bien, no como me habían dicho los doctores que venían con malformaciones y todo eso que me habían dicho. Nacieron bien los bebés, tenían buen peso, tenían buen tamaño. Y cuando, pues yo recuerdo que al bebé, porque nada más les llamaban gemelo 1 y gemelo 2. Y gemelo 1, recuerdo su llanto. El segundo bebé, cuando lo sacaron, no lloraba. Parte de la anestesia el bebé lo había adquirido, entonces tuvieron que hacerle pues muchas cosas para despertarlo hasta que el bebé logró llorar. Pasó ese proceso donde en ese momento donde yo, pues te llevan a un cuarto, a la recuperación, y de repente pues empiezo a volver de la anestesia y de todo lo que estaba pasando. Y pues no pasan pocas horas cuando me dicen que uno de los bebés ya había muerto. Para mí fue como, ¿por qué? ¿Por qué si habían dicho que, o sea, aparentemente estaba bien todo con ellos? Yo voy al cuarto donde estaban los niños y los miro en su cunero. Miré a uno, al otro ya no lo alcancé a ver, no alcancé a despedirme de él. Pero yo les hablaba mucho a mis hijos, estando ellos en mi vientre, y yo les llamaba corazoncitos. Y ellos me entendían y ellos entendían cuando yo les hablaba. Ellos sabían, escuchaban mi voz, porque cuando yo voy al cunero, ellos ya fuera, al bebé lo tomo de su manita y él estaba vivo, lloraba y como que buscaba a su hermanito, como que buscaba escuchar mi voz, y le empecé a hablar por su nombre, ¿no? Y les decía yo, corazoncito, aquí estoy. Y yo solo recuerdo que pues estaba perdiendo yo mucha sangre y tuve que regresar al cuarto. A las pocas horas de haber pasado eso, yo nomás veía que el bebito parecía como un pececito fuera del agua, o sea, como que se está ahogando. No entendía qué estaba pasando, y de repente pues me dijeron, pues vamos a examinarlo. Y ya cuando regreso al cuarto, a las 2 horas pasadas, llega mi hermana y me dice, el segundo bebé también acaba de morir. Te resignas hasta cierto punto, pero no lo aceptas, porque decía, ¿por qué? Y como surge aquí la pregunta, ¿por qué? Luego empiezan el sentido de culpabilidad. Yo recuerdo que cuando murió el primer bebé, dentro de mi corazón, yo me hice esta pregunta y le dije a Dios, si no me dejas a uno, no me dejes a los dos, no me dejes a ninguno. Después le pedí perdón y dije, no, Señor, perdóname. Y cuando escuché que el bebé había muerto, fue un sentido de culpabilidad tan grande, porque a veces uno no sabe ni lo que pide, no sabe ni lo que dice. Y es bien difícil salir del hospital y ver un cuarto vacío donde tienes tus pañales, donde tienes la ropa de los bebés, donde tienes una cuna, donde tienes todo listo para la llegada de unos bebés. Donde empieza esas preguntas, porque a mí, ¿por qué me pasa a mí esto? Lo primero que se me vino a la mente es culpa de mi esposo, porque él es un alcohólico y drogadicto. Sí, seguramente fue él, fue lo primero que empecé a justificar. Luego empecé, no, la culpa es mía. Yo no supe cuidar mi embarazo. Yo no supe cuidar mis bebés. Yo debía haber prestado más atención. Después culpé a los médicos. Los médicos no hicieron lo necesario. Porque cuando a otro día de estar ahí, llegó una persona y me dijo, ¿por qué no demandaste al hospital? Y yo
no tengo por qué demandar al hospital. Dice que tú no sabes que tu bebé no murió por causa natural, sino porque se electrocutó en la incubadora. La incubadora donde metieron al bebé no servía y estaba saliendo humo y se quemó. Yo entré en un shock y ahí me bloqueé completamente. Yo no podía escuchar médicos, yo no podía escuchar hospitales, yo no quería saber de enfermeras. Llegué un momento a tener un odio completamente hacia el cuerpo médico. Mis hermanas trabajan en el Hospital General y yo simplemente llena de odio y de coraje. No entendía lo que pasaba. Yo solamente llegó un momento en que agarré un crucifijo y le pedí a Dios que me ayudara, que me diera la fuerza. Cuando la gente llegaba a preguntarme, a darme fuerzas para querer darme una palabra de ánimo, yo lo rechazaba completamente, me bloqueé y decía, no me vengan a conmiserarse conmigo. Yo no necesito la lástima de nadie. Y no quería que nadie me dijera una palabra de aliento. Busqué culpables por todos lados y llegó un momento en que le dije a Dios, ¿por qué, Señor? Pero una palabra se me vino a mi corazón y después cambié el por qué, sino para qué. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué te los llevaste? ¿Cuál era el propósito de que ellos no estuvieran conmigo? No entendía yo en ese momento nada en lo absoluto. Yo lo único que quería era hacérmela fuerte, quería vengarme, quería culpar a todo mundo. Un consuelo que Dios a mí me dio fue una noche, yo vivía cerca de la playa y una noche salí y le pregunté a Dios, mirando al cielo, que me diera un consuelo, que si ellos estaban bien, yo iba a estar bien. Y salí afuera a medianoche y el cielo estaba muy estrellado, muy hermoso. En ese momento, 2 estrellas empezaron a titilar fuertemente juntas. Yo sentí en ese momento que Dios me estaba dando una respuesta. Y eso para mí fue un consuelo. Yo no sé si sería Dios, yo no sé qué sería, pero lo tomo como si hubiese sido parte de lo que de lo que yo le pedí a Dios. Esas 2 estrellitas empezaron a titilar fuerte, luminosas, como diciéndome, estoy bien. Y recuerdo que esa noche me fui tan tranquila a dormir a mi casa. Me acosté y miré el cuadro de la Virgen. Y era la imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía rosas a un lado y al mirarlas, yo no sé si fue entre sueños, si fue una realidad, pero ella me lo mostraba, como diciéndome, ahora yo soy su madre. Es un proceso que no es fácil, porque ya pasaron 18 años de ese día hasta hoy. Y para mí, ellos siempre están aquí conmigo. Muchos piensan que porque son niños chiquitos que no dejan huella. Todos tus hijos te dejan una huella en tu corazón. Todos tus hijos. Y para mí ellos siempre serán esas estrellitas que están en el cielo, de alguna manera, cuidando de mí, de mis otros hijos y de mi esposo. Porque pareciera que no, pero desde la muerte de mis hijos, mi vida cambió completamente también. Tuve que hacer un proceso de perdón. Tuve que hacer un proceso de sanación y sigo en ese proceso de llevar
a ellos conmigo siempre y no dejar de orar por ellos. Gracias. Y eso es parte de mi testimonio. Y nuestro siguiente testimonio de esta noche es a cargo del señor Raúl Cisneros. Si está por ahí Raúl y abre su cámara. Pues primero que nada, buenas noches a todos. Ahí disculpen que acabo de entrar a la transmisión. Yo estaba ahorita precisamente hoy, mi hijo cumple años y cada año nosotros venimos aquí a celebrarlo, venimos a la tumba de él y aquí estaba con mi familia y todo. De hecho, los dejé ahorita, ellos fuimos al restaurante y dejé a toda mi familia allí. Les platiqué, le digo, hey, yo tengo que dar un testimonio ahorita y discúlpeme, solo dejé a toda mi familia ahí, me vine. Es muy triste, la verdad, escuchar los testimonios de el que acaba de pasar ahorita, de cuando se nos muere un ser querido, ¿verdad? Y que los esperamos con muchas ganas, con aquellos preparativos. Mi hijo José Juan tenía 19 años. Y yo creo que como todo padre, nosotros queremos hacerles una carrera, yo quería que mi hijo estudiara administración de empresas por un pequeño negocio que yo tengo. Y hay un dicho que dice, el hombre pone, pero Dios dispone. Y pues era un fin de semana, un viernes por la noche, mi hijo, yo tengo un pequeño negocio de puertas de garaje, donde él me ayudaba durante la semana. Él estudiaba todavía, se estaba preparando mi hijo ya para su graduación del high school. Y teníamos muchos planes. Yo tengo Pablito, un sobrino mío que lo crié, estaba conviviendo con Pablo, con Gianni, con José Juan, mi hijo, y pues para donde quiera que iba uno, iba el otro, ¿no? Siempre estaban pues caminando, y era un viernes en la noche, me pidieron permiso para asistir a una fiesta de las graduaciones, y yo le decía a mi hijo que pues que no se me fuera a desvelar mucho, porque pues otro día íbamos a trabajar. Estaba en el movimiento familiar cristiano y llegamos después de un café y todo. Salimos ya tarde de ahí de la junta del ministerio, y entonces me dice mi esposa que le hablara a José Juan para ver dónde venía, dónde estaba. Y le hice una llamada y me dijo, ya vamos para la casa, nomás vamos a levantar unas hamburguesas ahí y ya vamos para la casa. Y parece que llegamos a la casa y nos pusimos a rezar, yo y mi esposa, y parecía que apenas habíamos puesto nuestra cabeza en la almohada cuando pues suena el teléfono y era Pablito, mi sobrino, y me dice, tío, descuelgue el teléfono. Yo le había picado el botón de la speaker, de la bocina, porque pues en ese tiempo los teléfonos inalámbricos pues nunca estaban donde deberían de estar.
Y le digo a Pablito, conteste, mijo, lo que tenga que decirme, dígamelo. Y me dice, pues íbamos rumbo a la casa y tuvimos un accidente y el Gianni se mató. Y cuando me da la noticia, mi esposa pues tira un brinco de la cama, nos abrazamos y llegó un momento en que la vida se detiene. Como si fuera hoy, llega un momento como hoy en su cumpleaños que estaba yo así mirando su foto en el Camposanto y me recuerdo de esos momentos y se te recuerda cuando lo tuviste sus primeros abrazos, sus primeros pasos, cuando era niño, indefenso, cuando era su niñez, cuando le compraste su primer carrito y que lo paseaba, me acuerdo que le compré un Trans Am en rojo, precioso de baterías, estaba chiquito mi hijo. Y como a los 12, 13 años, yo me acuerdo le compré una bicicleta hermosísima también y enseñarlo. Cuando tenía ya su edad, le compré una camioneta del año, que fue cuando se me iba a graduar. Y me acuerdo cuando me dieron la noticia que tenía que preparar el funeral y que me pidieron que escogiera el cofre de mi hijo. Me acuerdo que llegué a aquel cuarto helado y cuando me paré en la entrada de ese cuarto había sido un casillero grandísimo de cajones. Ahí me quedé cuajado de helado. Yo no pude escoger el cajón de mi hijo. Eso fue lo único que yo no pude escogerle. Yo me quedé tieso. Me quedé paralizado en esa puerta y parece que fuera ayer que mi muchachito se fue. Estaba haciendo un recuento, ahorita tuviera mi hijo 35, 36 años de edad. Pero lo extrañamos siempre. Y siempre va a estar en nuestro corazón. Sé de antemano que Dios, desde un principio, dicen que la hoja del árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Y como dijo el santo Job, Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Pero no, soy humano. Y no por eso no le voy a echar de menos a mi hijo, a mi muchachito. No estoy peleado con Dios. No estoy peleado con nadie. Nunca le agarré coraje a Dios. Nunca, la verdad, que le pregunté, sí le pregunté, claro. Yo fui coordinador de jóvenes por muchos años. Estuve al frente de varios jóvenes y yo le decía a Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Yo cuido tantos jóvenes que andan de vagos, que de repente no tienen papá, no tienen mamá, o andan, y pues al mío, gracias a Dios, yo no batallaba con él. Y pues tenía su papá, tenía su mamá, tenía un futuro por delante. Él había decidido irse al Air Force, a las Fuerzas Aéreas. Pero Dios tiene otros destinos. Y yo sé que hoy
pues tengo un angelito ahí en el cielo que siempre va a estar velando por sus padres. Que Dios me lo bendiga y espero en Dios que si hay alguien que esté pasando por este triste, mal momento de tanta gente que ha muerto, muchos seres queridos, no te pelees con Dios. Vuelvo, repito, la hoja del árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Hay que agradecerle a Dios. Yo le he dicho a Dios, gracias por prestarme los 19 años que me prestaste a mi hijo. Hice lo mejor que pude. Pero todavía me quedan 2 niñas. Ya ahorita, pues mis hijas, ya tengo una que está casada, soy abuelo. Y tengo otra que trabaja, ya está mayor también, no se me ha casado, pero yo le he dicho a Dios que cuando Él quiera. Pero a mí me gustaría morirme primero que ellos. Ya estoy viejo, yo creo que ya no aguantaría un dolor así. No sé, solamente Dios sabe. Solo Dios conoce los destinos de cada uno de nosotros y Él sabe la hora y el tiempo. Que Dios me los bendiga. Vamos a entrar a un momento de oración para cerrar esta noche. Igual les invito, si quieren, apagar su cámara para menos distracciones. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le voy a pedir que ahí donde está incline su cabeza, que respire profundo. Respire profundo. Reconocemos en este momento la presencia de Dios delante de nosotros y pedimos en este momento, en medio de todo el dolor que puede estar viviendo usted y cada uno de los que estamos acá, recordando a las personas que amamos tanto, que nos conceda un momento de gracia, un momento de su presencia. Le voy a pedir que respire profundo. Esta noche queremos cerrar nuestro primer día de retiro perdonando, porque esta es una parte muy importante de la sanación. Respire profundo, cierre sus ojos. Le voy a pedir que cierre sus ojos porque vamos a hacer una oración tratando de imaginar a las personas que les vamos a conceder el perdón esta noche. Le voy a pedir que traiga delante de usted a los doctores y a las enfermeras que les tocó cuidar a su ser querido. Si los conoció, si no los conoció, de cualquier manera que los imagine. A las personas que estuvieron ahí, que a lo mejor puede ser que les guardemos algún resentimiento, alguna tristeza, algún dolor, que estemos enojados porque creamos exactamente eso que yo mencionaba, que a lo mejor no hicieron lo suficiente, y le voy a pedir que ahí desde su corazón, si puede imaginarlos, voltee a ver a los doctores, a las enfermeras, y desde su corazón se dirija a ellos y les diga: en el nombre de Jesús, yo los perdono. Si estaba enojado, si estaba disgustado, si simplemente sentía un enojo, en el nombre de Jesús los perdono. Los perdono de una vez y para siempre. Y donde quiera que estén, que Dios los bendiga.
te voy a pedir ahora que traigas a tu mente a los familiares, a los amigos, a las personas que sentiste que en el momento difícil en que lo necesitabas de la enfermedad, que recurriste a ellos, ya fuera para alguna ayuda de ánimo, económica, de oración, y no sentiste su apoyo. Si un hermano, una hermana ni siquiera vino o no hizo caso, y le guardo algún resentimiento, algún coraje en mi corazón en este momento, que traigas a cualquier persona en tu familia que sentiste que no estuvo, que no hizo o que faltó, y que le digas una vez más desde tu corazón, en el nombre de Jesús, y voltees a ver a esa persona: yo te perdono de una vez y para siempre. Y te doy un abrazo de paz y de reconciliación. Y dale un abrazo a tu hermano, a tu hermana, al tío, a la tía, a la persona que pensaste que debía haberles apoyado y no te apoyó en la pérdida de tu ser querido. Si te enojaste con Dios porque le pediste mucho que te ayudara, que salvara, que sanara a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hermano, y no te sentiste escuchado o escuchada en este momento, aunque parezca loco, te voy a pedir que te imagines delante de Dios y que ahí en tu corazón le digas eso, le digas cómo te sientes, cómo te sentiste, cómo te sientes escuchado, abandonado, que tal vez pudo haber hecho más, habernos dejado a la persona que amamos un poco más de tiempo o mucho más tiempo, que no hubiese muerto de esa o de otra manera. Y aunque parezca raro, te invito a que digas desde lo más profundo de tu corazón, si te nace esta noche, si no te nace también, que te permitas ir trabajando en esto poco a poco. Aunque parezca raro, y porque yo sé que Dios no tuvo vuelta y que estaba llorando junto contigo con la impotencia, aunque suene raro, de ver morir a tu ser querido. Que digas: Dios, esta noche te perdono, porque me sentí defraudado, defraudada, solo, no escuchado. Te perdono de una vez y para siempre. Y te abrazo y te pido que me abraces. Ahora te voy a invitar a que cruces tus manos sobre tus hombros, como abrazándote a ti mismo. Y todas las personas que de cualquier manera o de cualquier forma estén cargando con culpa por lo que dejaste de hacer, por lo que faltó, por lo que te has culpado, por cualquier circunstancia que de alguna manera te siga reclamando que pudiste haber hecho más, haber pasado más tiempo con esa persona, que ahora ya no está. Que te abraces a ti mismo y te digas: te perdono. José Juan, te perdono en el nombre de Jesús. Y te libero
de toda culpa. Y abrázate fuerte. Abrázate fuerte. Finalmente te voy a pedir que traigas a tu mente a tu ser querido. Y en este momento solamente si en tu corazón hay algo por lo que tengas que perdonar a tu ser querido. Si te sentiste abandonado, si sentiste que no luchó, si sentiste que no se cuidó, si sentiste que te abandonó, que no se vale, que por qué se fue. Te voy a pedir que lo imagines enfrente de ti en este momento. Y si tienes que perdonarle alguna cosa, le digas en el nombre de Jesús. Si puedes decir su nombre, dilo en este momento. Yo te perdono. Tampoco fue culpa tuya, como no fue culpa de nadie, pero yo te perdono en el nombre de Jesús. Y te abrazo, como te abracé tantas veces. Y dejo que en este momento el Señor permita que todo mi amor fluya hacia la persona que partió, hacia este ser querido que estoy abrazando. Y su amor hacia mí también fluya. Y el Señor bendiga todas las cosas bonitas que vivimos. Y si es posible, hoy como Raúl, le demos gracias a esa persona por el tiempo que nos regaló, por el tiempo que pasamos. Le demos gracias a Dios por el tiempo que nos prestó, que estuvo con nosotros, todas las alegrías que nos regaló, todas las memorias. Que te dirijas a Él y le digas por su nombre o la relación que tenía contigo. Yo le digo, gracias, papá. Gracias, viejito. Por tanto que me diste. Gracias, Dios, por regalarme un papá tan bueno, tan impresionante. Gracias, Señor. Bendito seas. Te voy a pedir que poco a poco te vayas despidiendo de este momento, te despidas de la persona en paz, o lo más en paz posible.
En los siguientes días habrá otros momentos en que nos encontraremos con ellos por este medio, por la oración. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que vas a hacer. Gracias por la oportunidad de tocar la herida para que esta vaya sanando. Así sea de a poquito. Bendito seas. Mamita María, sigue intercediendo por nosotros. Pedimos que nuestros ángeles guardianes, que San Miguel Arcángel nos guarden y nos protejan en este momento y en todos. Nos cubrimos con la sangre de Cristo derramada en la cruz, que nos salva y que nos sana, que nos libera, que nos da vida, vida de Dios. Y todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.